Bienvenidos a esta nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Como todos sabéis, la evolución del hombre y la evolución de los materiales ha ido en paralelo, y si bien al principio empezamos a tomar los materiales de la naturaleza, ha sido en los últimos años cuando los materiales han intentado modificar nuestra propia naturaleza. En concreto, los materiales biológicos, en concreto, más cercano a lo que vamos a ver ahora, cómo recrear estructuras biológicas y, en definitiva, poder autorrepararnos o poder curarnos de distintas enfermedades. Para hablar de este tema, hoy tenemos con nosotros a Victoria Cabañas, criado del Grupo de Investigación de Biomateriales Inteligentes del Departamento de Química Inorgánica y Bioinorgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Nos va a impartir la conferencia titulada Andamios para la construcción de tejido óseo. Es decir, empezamos construyendo casas, terminamos construyendo nuestro propio cuerpo, reconstruyendo. Es un título muy sugerente y que enlaza con su trayectoria. Victoria es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora titular del Departamento de Química Inorgánica y Bioinorgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense y miembro del Grupo de Investigación en Biomateriales Inteligentes, GIBI. Sus líneas de investigación y trabajo se centran en la química de estado sólido, en concreto en métodos de síntesis y técnicas de caracterización de materiales con aplicaciones tecnológicas, y en biocerámicas con aplicación biomédica, en concreto en la regeneración de tejido óseo y sistemas de liberación de fármacos, lo cual, como veis, está muy cerca a lo que nos va a mostrar hoy. Yo no os quiero robar más tiempo, así que os dejo con ella. Muchísimas gracias, Victoria, por estar aquí esta mañana. Bienvenida, y el tiempo es tuyo. Gracias. Hola, buenos días a todos, y en especial dar las gracias al profesor Pastor por esta amable invitación a participar en estos seminarios. El título de la charla, Andamios para la construcción de tejido óseo, hace referencia a la utilización de materiales como sostén o soporte en la generación de nuevo hueso, a semejanza de lo que nos puede ocurrir cuando estamos construyendo un edificio. Sin embargo, este tipo de materiales, estos andamios, van a estar en contacto con un tejido vivo, como es el tejido óseo, lo que nos introduce en el mundo de los biomateriales. ¿Qué es un biomaterial? Un biomaterial es un material diseñado y utilizado en un dispositivo propuesto para interaccionar con sistemas biológicos. Ejemplos de biomateriales son conocidos por todos, dispositivos médicos que utilizan estos biomateriales para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, de codo, etcétera, se utilizan como biomateriales. Implantes dentales, cuando tenemos una pequeña, que se nos ha perdido una muela, se utilizan también, ¿de acuerdo?, fundamentalmente de titanio, o también coronas, ¿de acuerdo?, de materiales cerámicos. Ejemplos de lentes intraoculares que se utilizan para sustituir el cristalino cuando se ha perdido visión por formación de una catarata, o, para decir otros casos, el ejemplo de prótesis de válvulas cardíacas, tanto biológicas como mecánicas o artificiales, que se están utilizando. Todos estos biomateriales o dispositivos se van a fabricar con materiales de todo tipo, ya sean materiales metálicos, poliméricos, cerámicos, etc. Pero todos ellos van a tener en común una característica, y es que se van a encontrar en un medio biológico. Y por ello debemos decir que estos materiales van a tener que ser biocompatibles. La biocompatibilidad es la capacidad de un material, de comportarse con una respuesta apropiada del huésped en una aplicación específica. Cuando hablamos de una respuesta apropiada, nos referimos a si, por ejemplo, el material va a estar en contacto con la sangre, pues que no se formen trombos. Si queremos que no se formen cepas de bacterias, pues que el material sea resistente a infecciones. En cualquier caso, no debe producir toxicidad, si no es eso lo que buscamos, debe ser fácil de curar, etc. Y también tenemos que tener en cuenta que esa respuesta va a depender de la aplicación. Por ejemplo, en el caso de membranas de hemodiálisis, pues solo necesitamos que se utilicen durante 3 horas, mientras que un catéter urinario
es necesario durante una semana, o en el caso de las válvulas aórticas o las prótesis, necesitamos que estén durante toda la vida del paciente. Esto hace que en el 2008 William describa un poco esa biocompatibilidad de un dispositivo médico como refiriéndose a la capacidad del dispositivo para realizar la función para la que ha sido diseñado, con el grado deseado de incorporación en el huésped, sin producir efectos sistémicos o locales indeseables en el huésped. Es decir, que esa biocompatibilidad la vamos a tener que analizar en función del tejido donde vaya a ser introducido ese material. Deciros también que la biocompatibilidad va a poder ser evaluada inicialmente en condiciones in vitro, utilizando cultivos celulares y posteriormente en condiciones in vivo en animales de experimentación. De esta manera podríamos saber si esos biomateriales van a ser biocompatibles y se van a poder utilizar o no. Como os decía, nos estamos refiriendo a la biocompatibilidad, la vamos a tener que relacionar con el tejido donde va a estar, y nuestros andamios que vamos a preparar van a estar en contacto con el tejido óseo. Por tanto, vamos a ver un poco cómo es ese tejido óseo. El hueso realiza varias funciones y, entre otras, su misión va a ser la de proteger, el esqueleto se va a encargar de proteger los órganos internos, va a actuar también como un soporte para la locomoción del sistema músculo-esquelético, reservas de iones calcios, de metales pesados, entre otras, van a ser las principales funciones. Habitualmente, el hueso de un individuo está constituido fundamentalmente por un 20% de hueso trabecular o esponjoso y un 80% del denominado hueso cortical o compacto. Ambos van a presentar características muy diferentes y así, por ejemplo, el hueso esponjoso es muy poroso, ¿de acuerdo?, con una porosidad entre el 50 y el 90%, va a estar formado por una red interconectada de pequeñas trabéculas óseas que se dirigen en la dirección del soporte de carga. Y en la zona porosa nos vamos a encontrar una gran cantidad de vasos sanguíneos y la médula ósea. Por su parte, el hueso cortical o compacto va a ser un material muy duro, o va a ser la parte que es dura, densa y con una porosidad mucho más baja, del orden del 10%, lo que hace que el número de vasos sanguíneos que se encuentran en esta zona va a ser muy inferior. Normalmente nos vamos a encontrar el hueso cortical como en la superficie externa rodeando al hueso trabecular dentro de los huesos. Desde el punto de vista de su composición, diríamos que los huesos van a estar constituidos por un 60% de componente inorgánico, un 30% de componente orgánico y un 10% de agua. Es decir, que desde el punto de vista de su composición, podríamos decir que el hueso es un material compuesto o composite. Va a estar constituido por un componente orgánico, que va a ser fundamentalmente el colágeno, y como ahora veremos, el componente inorgánico será un fosfato de calcio. La unión entre estos dos componentes, el inorgánico y orgánico, es lo que va a hacer que el hueso presente las propiedades únicas de resistencia que presenta, sin romperse. Bien, el componente orgánico, el colágeno, va a estar constituido fundamentalmente por colágeno de tipo 1, donde las moléculas que representan a este colágeno se van a formar unas triples hélices que van a interaccionar entre sí formando unas fibras de colágeno. Por su parte, el componente inorgánico hemos visto que es un fosfato de calcio y el fosfato que nos vamos a encontrar mayoritario es un fosfato con una estructura tipo apatita. Esta es la fórmula química de la hidroxiapatita, ¿de acuerdo? Mientras que la apatita que nos encontramos en los huesos, la denominada apatita biológica, va a tener una composición ligeramente diferente. Y así, generalmente, nos vamos a encontrar que es deficiente el calcio, ¿de acuerdo?, apareciendo vacantes en las posiciones de calcio, que pueden ser sustituidas por otros iones, como los iones sodio y magnesio presentes en el organismo. También suelen aparecer o suelen encontrarse carbonatadas, ¿de acuerdo?, sustituyendo a la posición de los fosfatos. Destacar de estas apatitas biológicas que suelen ser nanocristalinas, es decir, van a estar constituidas por cristalitos de tamaño muy pequeño. Van a ser anisotrópicos estos cristales con un tamaño entre 2 o 3 nanómetros de ancho y entre 20 y 40 nanómetros de largo. ¿De acuerdo? Y esta es la parte mineral que nos vamos a encontrar en nuestros huesos.
Por otra parte, deciros que si bien el proceso de formación del tejido óseo es un proceso bastante complejo, que no vamos a estudiar, de una manera somera podríamos decir que las principales células encargadas de su formación y de su formación y eliminación van a ser los osteoclastos y los osteoblastos. Y así los osteoblastos se van a encargar de formar lo que hemos denominado la matriz de colágeno mineralizada, es decir, se van a encargar de formar el tejido óseo, mientras que los osteoclastos se van a encargar de degradar y reabsorber la matriz mineralizada. Existe un equilibrio entre la función de los osteoclastos y los osteoblastos, de tal manera que el hueso va a estar siempre ahí formado y en cuanto rompamos este equilibrio es cuando se nos va a producir algún tipo de problema. ¿Cuáles van a ser los problemas que nos vamos a poder encontrar en esta formación de tejido óseo y que necesiten que hagamos biomateriales? Por ejemplo, nos vamos a encontrar, existen diferentes patologías de los huesos, como unas fracturas, una osteoporosis, es decir, que tengamos un hueso mucho menos denso, la presencia de osteogénesis imperfecta, como puede ser que tener unos huesos muy frágiles, enfermedad conocida como los huesos de cristal, o bien que aparezcan tumores óseos, fundamentalmente osteosarcoma. Estas van a ser las patologías que nos van a hacer que necesitemos utilizar un biomaterial para regenerar los huesos. Dentro de todo ello, si vemos en esta gráfica de pirámide de población, lo que vemos es que se está produciendo un envejecimiento paulatino en las siguientes décadas. Esto va a hacer que, como existe una relación entre envejecimiento y una mayor discapacidad física, va a hacer que con el paso de los años tengamos una mayor necesidad de cambiar esas partes dañadas o degeneradas para poder vivir con una mayor calidad de vida. Entonces, esto hace que necesitemos estudiar en biomateriales. ¿Por qué? Porque en la actualidad normalmente lo que se utiliza en el tratamiento suele ser hueso, ¿de acuerdo? Hueso natural que puede ser del propio paciente, en el caso de un autoinjerto, o bien procedente de un cadáver o de animales, lo que denominaríamos el aloinjerto y semiinjerto. Sin embargo, en el caso del autoinjerto, no siempre tenemos suficiente cantidad de masa ósea o la calidad de ese hueso no es buena para poder hacer ese trasplante, y en el caso de utilizar aloinjertos o semiinjertos, con los problemas actuales de transmisión de enfermedades, de infecciones, pues está haciendo que cada vez se vayan utilizando menos estos huesos naturales y vayamos a utilizar biomateriales artificiales. Bien, el mundo de los biomateriales se conoce ya desde hace muchos años, desde la época de los egipcios. Sin embargo, no es hasta la mitad del siglo XX cuando empiezan a utilizarse los biomateriales, fabricar materiales con una aplicación específica, es decir, con aplicaciones en el cuerpo humano. Y entonces así, en la primera generación aparecen en el año 1960, ¿de acuerdo?, donde se van a producir o se van a fabricar materiales cuya intención es que restauren solo la función del organismo, es decir, no se pretende que tengan ninguna respuesta con ese organismo, y se denominaron por esas razones biomateriales casi inertes porque al final siempre hay una pequeña reacción. Ejemplos de este tipo de biomateriales tenemos las alúminas, circonias, el titanio, polímeros como el PMMA o el polietileno, ¿de acuerdo? Y estos tipos de materiales, lo que va a ocurrir es que cuando se implantan en el organismo van a ser encapsulados por una fibra fibrosa no adherente, y lo que van a hacer es que el material vaya a ser rechazado, ¿de acuerdo? No se produce un anclaje de este material. Es decir, en esta primera generación los materiales fueron diseñados fundamentalmente para sustituir. El concepto cambia y entonces ya sí queremos que los materiales puedan reaccionar con el organismo, y surge la segunda generación. Hacia los años 80. Esta segunda generación va a estar caracterizado por la existencia de materiales biodegradables o bioabsorbibles, de los cuales tenemos cerámicas como los sulfatos o fosfatos de calcio, polímeros, y también por materiales que van a presentar un comportamiento bioactivo, es decir, van a ser capaces de formar una unión mecánicamente fuerte con el hueso. Es decir, se va a poder ver cómo es ese comportamiento bioactivo, porque estos materiales bioactivos van a formar una capa tipo apatita, similar al componente mineral del hueso, en su superficie.
Ejemplo de este tipo de materiales bioactivos van a ser la hidroxiapatita de pequeño tamaño de cristal, silicato-apatitas o carbonato hidroxiapatitas sintéticas. Y merece especial atención la utilización de vidrio y sol-gel con determinadas composiciones que han mostrado un buen comportamiento bioactivo. La característica principal de estos componentes o de estos materiales bioactivos es que van a desarrollar una capa tipo apatita en su superficie y nosotros, antes de introducir el material en el organismo vivo, podemos evaluarla in vitro. De esta manera, aquellos materiales que desarrollen una fase apatita en su superficie cuando se introducen en un fluido corporal simulado van a mostrar un comportamiento bioactivo en condiciones in vitro. Es decir, que no vamos a tener que probar todos los materiales in vivo para mostrar que forman esa capa tipo apatita. Este fluido corporal simulado fue desarrollado por el profesor Kokubo y es un componente y es un fluido que presenta una composición similar a la del plasma humano, pero sin células. Entonces, cuando el biomaterial o el material que queremos mostrar si es bioactivo se introduce en esta disolución, lo que vemos es que se forma una capa diferente. Vemos aquí como la superficie de esto es un recubrimiento de hidroxiapatita, de acuerdo, que en presencia de este fluido corporal simulado se ve que los cristalitos que ahí aparecen son diferentes. El estudio por difracción de rayos X y espectroscopía infrarroja nos muestra que el material que ha crecido sobre esa capa es un material con estructura tipo apatita. Bien, también es en esta generación donde nos van a surgir cerámicas que van a ayudar, que van a presentar unas características que favorezcan la osteointegración, osteoconducción e incluso la osteoinducción para determinadas composiciones. Ya es en esta generación cuando empiezan a aparecer el concepto de cambiar la sustitución por reparación de esos tejidos que estamos haciendo. Ejemplos de todos ellos, pues ya se han utilizado, por ejemplo, los tornillos biodegradables, ¿de acuerdo?, que se degradan una vez que han llevado a cabo su función, polvos de hidroxiapatita o de vidrio, gránulos que se utilizan para un relleno óseo. También en este campo o en esta generación se empiezan a utilizar recubrimientos de hidroxiapatita sobre esas prótesis de titanios para ayudar a que se produzca la regeneración ósea. ¿De acuerdo? Bien, ya hasta aquí, ya después, terminados a finales del siglo XX, se han dado cuenta los científicos, los médicos, que con estas generaciones de biomateriales no vamos a poder solucionar todos los problemas que existen cuando tenemos que reparar algún tejido. Y de esta manera surge la que se ha denominado la tercera generación de biomateriales. En esta generación lo que se hace es utilizar el biomaterial como un andamio, también conocido soporte o en la bibliografía anglosajona como scaffolds, de células y o de sustancias biológicamente activas. Es decir, que ya se introduce la biología dentro de estos biomateriales. Este es un ejemplo, ¿de acuerdo?, de un tipo de scaffold o de andamio, perdón, que va a ser soporte de estas sustancias que ya se meten mucho más en el mundo de la biología. Lo que se van a utilizar en esta tercera generación de biomateriales van a ser cerámicas de la segunda generación o algunas nuevas, pero donde se les va a impartir unas características diferentes. Y así tenemos biocerámicas porosas, composites orgánico e inorgánico, híbridos, biocerámicas avanzadas, como puedan ser materiales mesoporosos, etc. ¿De acuerdo? Dentro de esta generación aparece entonces, se sustituye ya el concepto de reparación por el de regeneración y estas biocerámicas nos van a servir como regeneradores del tejido funcional. La ingeniería de tejidos se basa en esta tercera generación de biomateriales y en las que se van a utilizar tanto soportes como células como moléculas biológicamente activas para crear ese tejido óseo, tejido óseo o cualquier otro tejido, para dentro de esa regeneración del tejido. ¿De acuerdo? Estos tres componentes, soportes, células y moléculas, se pueden utilizar conjuntamente o de manera separada. ¿De acuerdo? Y este sería un ejemplo hacia lo que tiende esta ingeniería de tejidos, donde se le van a extraer células al paciente que se van a cultivar en presencia de las moléculas biológicamente activas en el scaffold y una vez que ha crecido se vuelven a introducir de nuevo en el paciente.
Entonces, en el campo de los biomateriales nos encontramos dentro de esta generación. Y aquí es donde vamos a situar a nuestros andamios o scaffold. ¿Qué características tienen que presentar los andamios para poder actuar como soporte en la regeneración de tejidos? En principio, estos andamios, acabamos de mostrar, que van a actuar como soporte tridimensional para las células, proporcionando un entorno y una arquitectura específica de cada tejido. Es decir, que en función del tejido que vayamos a regenerar, así tendremos que modificar o poner esas características al andamio. Estos andamios tienen que representar un soporte mecánico, ¿de acuerdo?, para el tejido que vamos a regenerar, y además debe presentar zonas de adhesión celular y crecimiento vascular, y debe ser un vehículo para la liberación de sustancias biológicamente activas, como puedan ser factores de crecimiento o fármacos que vayamos a necesitar. ¿De acuerdo? Bien, para hacer estas características, el andamio va a necesitar, por un lado, unas características químicas, es decir, por supuesto, debería ser biocompatible, no cancerígeno, no tóxico, ni él ni sus productos de degradación, tiene que ser fácil de esterilizar, etcétera. Pero también debe presentar unas características estructurales. Dentro de estas características estructurales tenemos que poder dar forma a ese andamio, ¿de acuerdo?, la forma deseada en función del tejido que vayamos a sustituir, es decir, vamos a ver qué volumen de ese tejido tenemos que ocupar. También va a ser importante que el andamio presente una porosidad jerarquizada e interconectada. Si bien no estamos de acuerdo, no se ponen de acuerdo en cuál tiene que ser el tamaño de esa porosidad, podemos decir que podría variar entre 1 y 1000 micras. Y es que esta porosidad jerarquizada va a ser necesaria que exista dentro del andamio para poder ayudar a que se produzca la vascularización, la regeneración de tejido óseo, que se puedan eliminar sustancias de desecho, que puedan entrar los nutrientes a las células, etc. Luego, esta es una característica muy importante que deben cumplir los andamios para regeneración. Y por último, una resistencia mecánica temporal que debe soportar el andamio mientras se está regenerando el tejido, ¿de acuerdo? De tal manera que lo ideal sería que a la vez que se va regenerando, se vaya degradando, pero en ese momento que puede actuar como un buen soporte mecánico. Bien. ¿Cuáles son los principales? Estas serían las características para meter estos andamios, y cuáles serían los métodos que tenemos para fabricar desde el punto de vista químico estos soportes. Por un lado, vamos a tener los denominados métodos convencionales, que incluye a los métodos de conformado tradicionales a los que se le adiciona una sustancia generadora de poro, un porógeno, ya puede ser una sustancia volátil, sales solubles, etc. ¿De acuerdo? Entonces, el método consiste en introducir el método tradicional, sol gel o un gel casting, etc., donde estos porógenos se van a eliminar dependiendo de las características, un tratamiento térmico, porosidad, etc., y van a dejar esos sistemas porosos. Ejemplo de ellos, aquí tenemos una espuma, donde se ve que presenta una alta porosidad, y esa porosidad se aprecia mejor cuando hacemos una imagen de microscopía electrónica a alta resolución. En estos sistemas se puede tener una porosidad interconectada, no es fácil controlar o diseñar el tamaño y la forma de esa interconexión, y entonces surgen, ni tampoco la forma que presentan los poros, no se puede diseñar, y entonces surgen los denominados métodos o técnicas de prototipado rápido, que van a estar todas ellas basadas en técnicas del Solidiform Fabrication. Ejemplos de todos ellos tendríamos del prototipado rápido, nos podemos encontrar con la sinterización selectiva por láser, impresión 3D, robocasting, etc. Que todos ellos lo que tienen en común es que van haciendo, pueden obtener o fabricar un andamio tridimensional fabricando en capas, ¿de acuerdo? Se van fabricando por capas el material que vamos a sintetizar. Este sería un ejemplo de materiales que se pueden hacer por el prototipado rápido. La diferencia es que vamos a necesitar siempre un dispositivo, ¿de acuerdo?, para poder hacer ello, porque podemos obtener implantes o scaffolds con la forma deseada, porque lo vamos a diseñar a través de un fichero que se ha introducido en el ordenador, y ese fichero que nos dibuja la forma que queramos puede ser obtenido a través del defecto que tiene el propio paciente, ¿de acuerdo? Estos sistemas de prototipado
¿de acuerdo? Van a generar, esto es un caso que tenemos en nuestro laboratorio, ¿de acuerdo? Donde, como veis, cómo se está pintando directamente es en cada uno de los planos, se va pintando en láminas, y este es un ejemplo de los scaffold que se puedan obtener, ¿de acuerdo? Los métodos de fabricación basados en el prototipado rápido permiten obtener scaffold o andamios con la dimensión deseada, con la forma deseada, y también es fácil de controlar la forma del poro, la interconexión, su tamaño, etc. Desventajas: que generalmente siempre se necesita una máquina para hacer este tipo de dispositivos, y luego que no se puede aplicar a todo tipo de materiales. Generalmente se han utilizado para polímeros, aunque también se van utilizando para muchas cerámicas. Y por último, otra técnica que se está utilizando para la fabricación de estos andamios es la conocida como técnica de electrohilado o electrospinning, que en este caso ya lo que se utiliza es que se genera a partir de una solución se genera un hilo por aplicación de una diferencia de potencial, y ese hilo se va a recoger sobre un colector. De esta manera, cuando el disolvente se evapora, se obtiene un andamio tridimensional caracterizado por unas fibras. Los huecos que se quedan entre esas fibras es lo que deja lugar a la porosidad. Como veis, en este caso no se puede controlar mucho la forma del andamio, ni tampoco es tan fácil controlar la interconexión o la forma de esa interconexión. Bien, basado con todos estos métodos de conformado, un grupo de profesores del Departamento de Inorgánica y estudiantes desarrollamos un método que hemos denominado el método Gelport 3D, que va a ser un método muy simple y económico y que nos va a permitir fabricar andamios a temperaturas fisiológicas sin necesidad de tratamiento térmico ni solventes orgánicos agresivos. Nos va a permitir fabricar andamios de distintas geometrías y tamaños, y además vamos a poder obtener andamios soportes con una porosidad diseñada, jerarquizada e interconectada. El hecho de que se puedan fabricar a temperaturas fisiológicas, como veréis, es muy importante, porque vamos a poder fabricar andamios de cerámicas que no se pueden, o de materiales sólidos que no pueden soportar altas temperaturas, por ejemplo una carbonato apatita, o materiales o una hidroxapatita deficiente en calcio. Y además vamos a poder también introducir durante el proceso de fabricación sustancias biológicamente activas, que los métodos que acabamos de describir prácticamente no permiten ninguno de ellos introducirlo. El método Gelport 3D está basado en la gelificación a temperatura ambiente de una suspensión acuosa de una biocerámica y un termogel biocompatible. Ese termogel va a actuar como aglutinante de las partículas de cerámicas. La gelificación se va a producir dentro de un molde que, como veremos, es el que determina la forma y porosidad del andamio. Luego solo necesitamos una cerámica, un termogel y un molde donde se va a producir la formación de ese andamio. Se necesita un termogel. Como biocerámicas podemos conformar aquellas biocerámicas que tengan interés, en este caso para tejido óseo, y como termogel, es decir, sustancias que son líquidas a una temperatura y que a temperaturas más bajas se comportan como un sólido, por ejemplo, imaginaros la gelatina, vamos a poder utilizar aquellas sustancias, por ejemplo, agarosa o gelano, que son unos polisacáridos naturales que han mostrado totalmente su biocompatibilidad y que nos van a permitir introducir estos sistemas en nuestras cerámicas. Bien, vamos a ver un poco cómo es el método, ¿de acuerdo? Primero se prepara la suspensión. Para preparar la suspensión se adiciona el polisacárido, agarosa o gelano, se sube la temperatura hasta 80-90 grados, ¿de acuerdo?, para disolver el mismo. Se agita y una vez que tenemos una disolución homogénea, se baja la temperatura y se adiciona la biocerámica. ¿De acuerdo? Esta biocerámica, si no es afectada por efecto de la temperatura, se puede adicionar a temperaturas más altas, y si no, se puede adicionar a temperaturas más bajas. Se vuelve a agitar el sistema y ya tenemos preparada nuestra suspensión. Esa suspensión en la que vamos a adicionar sobre un molde. Deciros que el molde es un paralelepípedo construido por un entramado tridimensional de filamentos rígidos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 3 capas y, a modo de la cama de Fakir, lo que hacemos es que se juntan y nos forman nuestro molde.
A continuación, con el molde ya preparado, se vierte la disolución sobre el mismo, se quitan los filamentos de las capas X e Y, se introduce el de la capa Z y ya tenemos nuestro andamio poroso, ¿de acuerdo? Y este sería el dispositivo experimental que hemos utilizado, no sé si se ve muy bien, que solamente es un recipiente cuya temperatura se controla por un termostato, y este es el diseño del molde, ¿de acuerdo? Es un molde hecho con filamentos de acero inoxidable, y aquí se ve, no sé si se ve muy bien aquí, cómo es este molde, y este sería un ejemplo del scaffold o de los andamios que hemos obtenido utilizando estos sistemas. Este sistema es muy versátil y permite que, por ejemplo, el tipo de sustancias que hemos obtenido se pueden manejar muy bien, son muy flexibles, debido al carácter hidrogel que presenta la garosa y el gelano, se pueden cortar fácilmente y podemos dar al andamio la forma que nosotros deseamos, tamaño, forma. También nosotros podemos poner filamentos de distinto tamaño, lo que nos hace controlar el tamaño del poro y la porosidad a lo largo de distintas direcciones. Incluso se pueden preparar el material a diseños. En algún momento se necesitan que a lo largo de una determinada dirección se presente mayor tamaño. Por ejemplo, cuando se introduce, si queremos introducir un titanio, un clavo de titanio para ajustar el implante. Bien, estos ejemplos de cómo podemos controlar todas estas modificaciones se aprecian en esta figura, donde vemos que en función del tamaño que tenga los filamentos y de la separación que dejemos entre los filamentos, la porosidad del biomaterial se va a modificar debido a estos grandes poros, ¿de acuerdo? Se puede hacer un cálculo teórico que nos diga que en función de todo ello, cómo lo podemos modificar. Y en esta micrografía de SEM se aprecia cómo, si introducimos filamentos con un diámetro de 400 micras o diámetros de 1000 micras, el tamaño de ese gigaporo, ¿de acuerdo?, podríamos decir, se va a ver modificado. Si veis, hay una diferencia entre el tamaño del filamento y el tamaño del poro, y es que, como ahora mostraremos, durante el proceso de secado se produce una contracción que hace disminuir el poro. Pasamos entonces ahora a ver cómo fabricar con este dispositivo andamios de cerámica polímero, es decir, serían materiales que serían materiales compuestos. Materiales compuestos porque pensamos que serían los ideales, el sustituto ideal para regeneración ósea. Dentro de ellos hemos elegido como cerámica la carbonato hidroxiapatita. ¿Por qué? Porque es la cerámica más parecida al componente mineral del hueso. Esta carbonato apatita se obtiene por una reacción de precipitación a 37 grados centígrados, obteniéndose un sólido que le podríamos dar esta fórmula y donde tiene un alto contenido en carbonato del orden de un 8%. El estudio por difracción de rayos X muestra que el sólido obtenido presenta un tamaño de cristal muy pequeño que se puede calcular y varía entre 15-20 nanómetros por 3-5 nanómetros. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la cerámica utilizada. Como termogeles vamos a utilizar agarosa y gelano, que como acabo de comentar son polímeros naturales y que nos van a permitir, con su carácter de hidrogel, intentar simular unas condiciones más parecidas a las que tenemos en la matriz extracelular. Esto de aquí, a la hora de prepararlos, lo que hacemos es el método que hemos visto antes, adición del gelano de las partículas de nanohidroxiapatita con un molde con un filamento de 1 centímetro y obtendremos estos scaffolds. Estos scaffolds tienen una gran cantidad de agua y lo que nosotros pretendemos ahora estudiar también no solo es cómo eliminar esa agua, sino que hemos fabricado andamios con diferente contenido en cerámicas, contenidos hasta un 80% en cerámica, hasta scaffolds fabricados con un 80% en polímero, para ver la influencia de estos contenidos en cerámica y en polímero en las características de los mismos. Os acabo de decir que los andamios, los scaffolds, presentan un alto contenido en agua, que puede variar entre un 90 y un 95%. Por ello, y para preservarlos, los andamios se secan y puede ser el secado a temperatura de 37 grados en una estufa o bien por liofilización, es decir, meterlos primero en un congelador y después evaporar ese agua.
Así, este es un ejemplo de cómo tenemos unos materiales recién preparados y una vez que se secan por liofilización o bien en una estufa. ¿Qué es lo primero que podemos observar? Que durante este proceso de secado se va a producir una contracción y una pérdida de peso, pero la forma se mantiene, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a seguir manteniendo la forma de nuestros scaffold, aunque se pierde mucho peso y volumen, ¿de acuerdo? Este sería un ejemplo, ya midiendo cómo los materiales cuando se secan, ya se ve en la figura, también pierden mayor, es decir, se contraen mucho más los materiales al secar que durante el proceso de liofilización, aunque en ambos casos la pérdida de agua es la misma, porque contenían la misma agua. Bien, una vez que hemos visto esto, deciros que la caracterización por difracción de rayos X indica que los materiales siguen teniendo una apatita con un tamaño de partícula pequeño y el estudio por espectroscopía infrarroja a través de la posición de las bandas indica que se produce una interacción entre los iones calcio de la apatita y en este caso el gelano, ¿de acuerdo? Pero también se ha observado que se produce con la garosa, es decir, estamos hablando de un composite. La caracterización por microscopía de barrido muestra que efectivamente en función de la composición y del proceso de secado vamos a poder modificar tanto el tamaño de poro como la microestructura de estos scaffolds. Y así el tamaño del poro, ¿de acuerdo?, va a depender fundamentalmente del proceso de secado, obteniéndose tamaños que varía en el caso de los liofilizados de 700 a 900 micras y ligeramente inferiores en los que se secan, es decir, en aquellos que sufren una mayor contracción. Un mayor contenido en cerámicas conduce a que la contracción sea menor y por tanto tendremos mayor contenido, mayor tamaño de poro. La microestructura también se ve afectada por este proceso de secado y así, por ejemplo, esto es una imagen de microscopía donde se ve el material liofilizado frente al material seco en estufa. En el caso del material liofilizado se observa que está constituido por tiene una porosidad en la región del orden de 100 a 200 micras, como se observa en el estudio por intrusión de mercurio, mientras que estas obleas se han colapsado cuando estamos hablando del material secado en la estufa, donde ya no se ve esa interconexión de los poros en la zona de 100-200 micras. Por otra parte, el contenido en cerámica también afecta a la microestructura, que como podéis ver aquí, a medida que aumentamos el contenido en cerámica, esa estructura esponjosa que muestran los scaffolds de interconexión y que se debe fundamentalmente a proceso de eliminación del agua durante la liofilización, se disminuye, es decir, a medida que aumenta el contenido en cerámica va desapareciendo esa estructura conocida como honeycomb o estructura esponjosa. Estos resultados se observan también en el estudio por intrusión de mercurio, donde, como veis, a medida que aumenta el contenido en cerámica, se observa una disminución del tamaño de esos poros que están interconectados y prácticamente no se aprecian en las muestras con mayor contenido en cerámica. Deciros también que se observa una interconexión de poros en la zona de pequeño diámetro de poro que se debe a la interconexión entre las pequeñas partículas, ¿de acuerdo? Por tanto, con esto se muestra que los los andamios preparados por este método conducen a soportes que presentan una porosidad interconectada y además jerarquizada, porque tenemos poros de distintos tamaños. La microscopía electrónica nos indica también que las partículas de la cerámica se encuentran embebidas dentro de este polímero y entonces de tal manera que no puedan salir del mismo, es decir, que están actuando como aglutinante. A medida que aumentamos el contenido en cerámica, el espesor de estas pequeñas láminas va aumentando y eso lo que hace es que se nos produzca ese tapado de esa estructura porosa que habíamos observado. Si bien no hemos observado ninguna diferencia entre agarosa y gelano, el comportamiento en medio hídrico,
esto sería solo un resumen de lo que es la porosidad, en el que deciros que los andamios utilizados presentan un alto porcentaje de porosidad, siendo mucho mayor en los liofilizados que en los materiales secos, como hemos visto por esa estructura esponjosa que se observa en los materiales secos. Si nosotros hacemos un cálculo, podemos ver que tenemos esa porosidad jerarquizada y podemos determinar qué porcentaje de porosidad se debe a cada una de las regiones de las que os he hablado. Por último, y para terminar con estos sistemas, deciros que van a comportarse como hidrogeles y queremos ver cómo se comporta cuando se introducen en una disolución fisiológica. Y es que estos sistemas, cuando se introduce, se van a hinchar, y eso es debido a su carácter de hidrogel. Se hinchan sin disolverse, ¿de acuerdo? Y en este ejemplo se ve bien cómo estas sustancias se van a hidratar, ¿de acuerdo? Captan ese fluido del medio y mantienen su forma, aunque varían su tamaño. Esto es algo muy interesante desde el punto de vista clínico, porque cuando vayamos a introducir estos scaffold en un defecto, se van a ajustar perfectamente. El cirujano ha creado un defecto. Cuando el andamio se introduce para llevar a cabo toda su función, en el momento en que entra en contacto con los fluidos fisiológicos, se va a hinchar ligeramente, adaptándose al defecto que se haya creado. ¿De acuerdo? Luego, desde el punto de vista de su manejabilidad, es muy interesante. Bueno, se puede determinar cómo es el hinchamiento, y de aquí solo destacar que el hinchamiento va a depender de la composición, ¿de acuerdo? Los materiales con gelano, es un hidrogel más hidrofílico, se hinchan más que los materiales que contienen agarosa, y a medida que aumenta el contenido en agarosa va aumentando también el carácter de hidrogel y por tanto, el carácter de hidrogel y por tanto aumenta su hinchamiento. Destacar también aquí, fijaros que los materiales que han sido liofilizados, es decir, cuya porosidad es muy grande, se hinchan rápidamente, mientras que se hinchan en los primeros minutos y después se mantiene ese hinchamiento, mientras que el hinchamiento de los materiales en seco es más gradual, ¿de acuerdo? Y es que va a costarles mucho más adquirir luego la forma que tenían inicialmente. Deciros que esto se ha aplicado también a otras biocerámicas con interés en regeneración de hueso, como pueden ser los vidrios Sol-Gel, ¿de acuerdo? Decir que estos vidrios Sol-Gel siguen formando una estructura tipo apatita cuando se sumergen en un fluido corporal simulado, es decir, que la presencia de agarosa no ha modificado el carácter bioactivo de estos vidrios que se utilizan en clínica. Y también se ha utilizado para sistemas mesoporosos, que tienen mucho interés porque en esos poros se pueden introducir sustancias farmacológicamente activas y poder controlar su diseño. Estos materiales mesoporosos introducidos en el scaffold siguen manteniendo su orden, como se aprecia en este diagrama de difracción de rayos X, y como se aprecia en estas, ya un poquito de todo, intrusión de mercurio y microscopía electrónica, siguen manteniendo el tamaño de poro, es decir, los poros no se han tapado, y tenemos un sistema con una porosidad jerarquizada que va desde las 800-900 micras que hemos diseñado con el poro hasta los nanómetros que corresponden al pequeño mesoporo. Bien. Por otro lado, decíamos que la ingeniería de tejidos se basa no solo en el soporte, sino en poder introducir sustancias biológicamente activas. Es decir, es necesario diseñar sistemas donde se puedan introducir estas sustancias. Para ello tenemos que trabajar con zonas donde las temperaturas no son muy altas. Si vemos aquí, en nuestro sistema con agarosa, la viscosidad se mantiene constante, ¿de acuerdo?, hasta el punto en el que se produce la gelificación, más o menos a temperaturas del orden de 35 grados. A partir de ahí la viscosidad aumenta mucho, quiere decir que en ese momento se nos ha formado un sólido. De acuerdo con esta propiedad, nosotros vamos a tener un tiempo en el que vamos a denominar la temperatura de trabajo. Bien, entonces es importante adicionar a nuestros sistemas una sustancia biológicamente activa. ¿Cuándo adicionar esa sustancia? Si vemos en este diagrama de la viscosidad frente a la temperatura, lo que podemos apreciar es que la viscosidad se mantiene aproximadamente constante hasta que se produce su gelificación, es decir, la formación de ese sólido, que viene a ser aproximadamente a 35 grados centígrados, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que
Nuestra ventana de trabajo, en la que vamos a poder adicionar diferentes sustancias, va a abarcar desde que se nos ha disuelto la agarosa hasta aproximadamente esos 35 grados. Dentro de toda esa ventana de trabajo vamos a poder incluir las sustancias biológicamente activas, es decir, vamos a tener una ventana en la que podamos adicionar sustancias que sean compatibles con el medio fisiológico. Esto lo hemos aplicado a la adición al sistema de una proteína modelo como puede ser la seroalbúmina bovina. Procedemos como en el caso de de andamios sin la proteína, ¿de acuerdo? Se adiciona el polisacárido, la hidroxiapatita, y se disminuye la temperatura donde podemos adicionar esa proteína modelo, que se puede adicionar tanto en forma de polvo, en este caso sería mezclada con la hidroxiapatita, o en forma de solución, obteniéndose un scaffold como habíamos visto en los casos anteriores. Estos materiales, su caracterización indica que efectivamente hemos podido incorporar la BSA a nuestro sistema y luego lo que hacemos es ver cómo esa BSA se libera. En el estudio de liberación se realiza en condiciones fisiológicas a pH 7,4 y 37 grados centígrados y se estudia esa liberación por espectroscopía, espectrofotometría ultravioleta visible. En esta liberación, hago aquí un resumen, lo que podemos mostrar es que efectivamente se ha introducido esa proteína modelo y que la liberación, es decir, cómo se va liberando, va a depender fundamentalmente de la composición. Las muestras con gelanos, que era hidrofílico, liberan más que las muestras con agarosa y va a depender también del proceso de secado. No todos van a liberar de la misma manera. También lo que se ve es que en los primeros inicios es cuando mayor porcentaje se libera, es decir, tenemos un efecto BARS, pero que conduce a la liberación de aproximadamente entre el 20 y el 40% de esa proteína en función de las condiciones, de las características del andamio. En cualquier caso, lo que vemos es que se produce una relación entre liberación e hinchamiento. Las muestras, cuando se hinchan, cuando van a captar agua, eliminan o van retirando esa proteína por un proceso de difusión a través del hidrogel. Aún así, pasados esos primeros minutos, podemos tener proteína en nuestro sistema hasta aproximadamente 7 días, ¿de acuerdo?, que nos va a durar. Es decir, vamos a poder controlar la cantidad de esa proteína y vamos a poder fabricar sistemas en los que se introduzcan los mismos. Sin embargo, os acababa de decir que estos sistemas se comportan como hidrogeles, es decir, son capaces de captar un fluido fisiológico hinchándose. Eso lo que puede hacer es que podamos introducir también el fármaco, la sustancia biológicamente activa, durante ese proceso de hinchamiento. Y entonces lo que vamos a hacer es, en vez de introducir la BSA de esta manera, fabricar scaffolds sin BSA e introducir esa proteína modelo en el último momento. Pero a diferencia de lo que hacen otros materiales, donde normalmente se introduce el andamio sobre una disolución saturada del fármaco o de la proteína y solo una pequeña cantidad es introducida en el fármaco, nosotros o con este sistema lo que se puede hacer es introducir la cantidad deseada, ¿de acuerdo? Y entonces esa cantidad se introduce dentro de una jeringa y controlamos el material que tenemos, se nos hinchará y posteriormente se secará. Y vamos a comparar ahora qué ocurre cuando esa BSA es metida durante el proceso o bien qué ocurre cuando la sustancia es metida después del proceso. Aquí se nos ve reflejada la diferencia que hay en esa liberación llevada a cabo como antes entre si ver el material se introduce directamente en el postproceso o se introduce directamente durante el proceso. Es decir, se libera mucho más rápidamente si lo metemos por un proceso en el postproceso, es decir, una vez que se han preparado los andamios. ¿De acuerdo? Luego, esto lo que nos indica es que efectivamente el poder prepararlas, el introducir la sustancia biológicamente activa durante el proceso de preparación del scaffold hace que esta sustancia quede más retenida y va a estar disponible durante más tiempo para llevar a cabo su función. En este caso, en el primero, las interacciones de esa proteína con el sistema van a ser mucho más fuertes. Sin embargo, el hecho de que no interese introducirlo por el postproceso, en este caso, nos llevó a pensar qué ocurre si nosotros diseñamos un sistema en el que queremos que uno de los agentes se libere rápidamente y otro de los agentes se libere más despacio. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si nosotros queremos introducir un sistema constituido por
un ácido zoledrónico, que actuaría de sistema antiosteoporótico y que inhibiría la resorción osteoclástica, e ibuprofeno, que sería un material antiinflamatorio que evitaría que se produjera o evitaría la inflamación durante los primeros momentos del implante. Entonces, en ese caso nos interesa que el ácido zoledrónico actúe, se libere lentamente, mientras que el ibuprofeno se libere más rápidamente, ¿de acuerdo? La táctica seguida sería introducir el antiosteoporótico en la primera etapa, es decir, durante el proceso, y el antiinflamatorio para que se libere más rápidamente durante el segundo proceso. Efectivamente, los datos indican que el ibuprofeno, el antiinflamatorio, se libera mucho más rápidamente que el ácido zoledrónico, es decir, el antiosteoporótico. Sin embargo, aunque el ácido zoledrónico se libera lentamente y puede llevar a cabo su misión, no así ibuprofeno, que se libera demasiado rápido. Entonces, lo que hicimos fue, este ibuprofeno lo vamos a encapsular. Entonces, se encapsula en unas esferas de quitosano, que es un polisacárido natural. Preparamos estas esferas de quitosano en presencia de ese ibuprofeno y estas esferas se introducen en nuestro sistema. Es decir, el sistema es tan versátil que permite introducir los mismos. De esta manera, aquí se obtiene un scaffold donde se ve que, además de todos los componentes que veíamos antes, se ven pequeñas esferas que contienen ese quitosano e ibuprofeno, y el estudio indica que efectivamente el ibuprofeno encapsulado se libera más lentamente que cuando lo tenemos introducido durante el proceso. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, hemos conseguido diferentes estrategias para llevar a cabo el desarrollo de estos materiales. Ya para terminar, deciros que todos estos materiales se han estudiado su biocompatibilidad in vitro en estudios realizados con la doctora Portolés y colaboradores de la Facultad de Químicas, y han representado una buena respuesta a las células osteoblásticas del tipo SAOS2, ha mostrado una alta viabilidad, adherencia de las células, etc., si bien algunas partículas de cerámica se eliminaban provocando lo que se conoce como anoiquis. Este anoiquis ha sido eliminado, pudiendo introducir estos colágenos, estos andamios, recubriéndolos con un colágeno de tipo 1 que se ha realizado por un sistema de deep coating, ¿de acuerdo? Y entonces estas fibras de colágeno que aparecen sobre los scaffold conduce a que haya una mejor adhesión celular. Las células crecen ya con su forma mucho más definida y se ha mejorado el sistema, ¿de acuerdo? También se están haciendo estudios in vivo en colaboración con los doctores Barrena y Natalio Martínez, ¿de acuerdo? Se ha estudiado defectos cavitarios en el fémur, con esto ya vamos a terminar, donde lo que se ve es que efectivamente la introducción de estos scaffolds mejora la regeneración ósea, dando lugar a la formación de tejido al mismo tiempo un 50% superior en presencia del scaffold. Y en la actualidad estamos estudiando estos andamios preparados por esta técnica en un defecto mandibular, donde la idea es volver a regenerar el hueso introduciendo estos scaffolds. Para ello se ha diseñado un defecto en la mandíbula, se ha diseñado también el tipo de andamio que vamos a utilizar y se ha introducido en la mandíbula de unos cerdos del tipo mini pig, y estamos esperando a ver qué resultados hay. Esto es todo y gracias por la atención. Muchísimas gracias, Victoria. Al final he tardado un poco más. A lo mismo, porque era extraordinariamente interesante e ilustrativo de todo vuestro trabajo y del futuro que nos aguarda en cuanto a los materiales, la medicina y los seres humanos, ¿no? Tenemos tiempo para alguna pregunta, si os animáis. Sí. Te paso el micrófono, un momento. Muchas gracias, muy interesante el trabajo. Te quería preguntar, en el proceso de liofilizado, ¿utilizáis una técnica direccional de liofilizado? No, lo que pasa es que, aunque no utilizamos una técnica direccional, sí que se suele producir esa direccionalidad. Por eso los poros, si los ven, suelen estar en una dirección, pero no se utiliza, o sea, es al azar un poco, pero sí que es el proceso, el mismo proceso el que genera eso. Claro, porque la dirección de formación de cristales te va luego a controlar lo que son los poros. Claro. Sí.
va a venir controlado por eso. Sí que hemos visto que ese tamaño de poro, en la región más pequeña, va a venir determinado por la temperatura a la que se produzca la congelación, si es 80 o 40 grados, y entonces eso sí que provoca variaciones en el tamaño del poro. Pero no siempre los hemos obtenido del tipo axiales, es decir, que estén todos en la misma dirección. ¿Alguna otra pregunta? Yo te iba... Sí, por aquí. Perdona que te paso el micrófono. El proceso de liberación de los fármacos, ¿el andamio sufre alguna degeneración mecánica dentro del poro? Quiere decir, durante el proceso de liberación del fármaco, sí, lo primero que va a hacer el sistema es hincharse. Es decir, va a captar el fluido en el que está, se hincha, y entonces es durante ese proceso de hinchamiento cuando se produce una gran liberación, porque prácticamente en todos estos sistemas que se comportan como hidrógeno... La resistencia del andamio disminuye... Sí, o sea, lo que se ve es que los sistemas son más resistentes cuando están en seco que cuando están después de rehidratarse, porque el estado al que se llega no es el mismo recién preparados, es decir, cuando los acabamos de preparar, que son fácilmente manipulables, les podemos dar la forma que queramos. Luego se secan, siguen siendo también manipulables y luego se rehidratan y ya no volvemos al estado inicial. Las propiedades siguen siendo buenas, es decir, el material se sigue pudiendo manipular, pero las propiedades, una vez puesto en un medio biológico, o sea, en un fluido fisiológico, no las hemos estudiado. Hemos visto solo sus propiedades mecánicas antes, pero desde luego que se van a ir disminuyendo. Además, el material se va a ir degradando, ¿de acuerdo? Con lo cual también va a ir perdiendo su resistencia. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo sí que tenía una, que no me... Es decir, tengo varias, pero por lo menos esta, dejártela. Estáis usando el sistema este muy ingenioso de las varillas. ¿Habéis pensado, os habéis planteado, o es posible esto, de hacer un sistema? Porque claro, esto de las varillas tienes la limitación de la varilla más fina que puedes utilizar y que es totalmente casero. Y el equiespaciado, pero la pregunta es, con estas técnicas de prototipado rápido, ¿sería posible hacer un primer esqueleto sobre el cual depositar todo vuestro material construido en fase líquida y luego ese primer esqueleto que por algún método desapareciese, con lo cual podrías tener una estructura, si quieres, más fina y más cercana a la realidad, a la del hueso? Sí, espera. Inicialmente empezamos con esto utilizando justo lo que tú has dicho, es decir, diseñábamos por prototipado rápido, en este caso por estereolitografía, un molde. Entonces, sobre ese molde adicionábamos nuestra suspensión, se gelificaba, y luego ese molde no lo podíamos quitar mecánicamente, lo que hacíamos era eliminarlo por disolución. Sí, claro. Sí, pero entonces si yo ya elimino por disolución o por un tratamiento térmico, no puedo meter sustancias biológicamente activas, ni puedo dar forma a una carbonato apatita, por ejemplo, porque dejaría de ser carbonato apatita. Tendría que ser algún proceso químico o biológico extraordinariamente selectivo con esa matriz inicial. Claro, pero yo digo que prácticamente no hay nada, por eso después de desarrollar el primer sistema, que estuvimos trabajando con él, nos pasamos a esta cama de Fakir, que de hecho se podría diseñar un poco... Sí, pero me parece estupenda la idea, porque otra posibilidad, claro, por decir tonterías, ¿no? Estaría fenomenal. Es decir, y si hubiese algún material que tuviese, entre comillas, fecha de caducidad, es decir, que se autodegradase. Es decir, yo meto una matriz y sé que en una semana se me va a haber degradado, o en 3 horas después de esto, lo cual no afecta a la barbotina que yo meto. ¿Quieres decir como molde? Exactamente. Como que el molde fuera un sistema que se degradara. Por dar ideas, me sí. parece fascinante lo que estáis pero haciendo, no... y seguro que dentro de no mucho lo veremos aplicado.